Bien, quisiera explicar acerca de Gog y Magog en Ezequiel 38, porque ahí hay una coalición que está haciendo un reclamo contra Gog. Para los que tienen interés en las cosas escatológicas de la Biblia, en las profecías de los últimos tiempos, nosotros sabemos por la Biblia que va a haber un Gog y Magog, pero al final de los 7 años de tribulación. Ahora no. Mientras esté en la iglesia aquí en la tierra, va a haber una somnolencia espiritual. No va a haber guerra, ni bombas nucleares, ni nada por el estilo. El evento cuando Cristo viene a arrebatar la iglesia es el evento que estamos esperando en la iglesia. Para que luego se desaten los conflictos, las guerras y rumores de guerra. Pero en Mateo 25, cuando el Señor está dándole señales a los judíos respecto a la segunda venida, porque esa expresión, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, es una conexión con Mateo 24. En Mateo 24 el Señor está dando señales al pueblo de Israel respecto a la segunda venida a Israel. Y la expresión entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todo lo que es la parábola de las 10 vírgenes es otra señal que el Señor se la está dando a los judíos, porque los judíos para poder creerle al Señor, necesitan ver señales. Y los judíos que observan siempre la cristiandad van a ser testigos presenciales del evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, que está muy pronto a ocurrir. Entonces, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, nos está el Señor dando el clima que se ha de dar para que ocurra el arrebatamiento. Es un clima de somnolencia espiritual. Las 10 vírgenes cabecearon rendidas por el sueño, se durmieron, ¿verdad? El silencio en la noche, no sucede nada, no hay guerra, nada. ¿Y qué pasa en Medio Oriente? Algunas escaramuzas, nada más que escaramuzas. No hay un conflicto nuclear, para nada, eso no lo dice la Biblia, tampoco hay un Gog y Magog. El Gog y Magog va a surgir al final de los 7 años de tribulación. Al final. Va a ser un conflicto entre las fuerzas del norte respecto de Israel y la resistencia. Lo que va quedando del mundo cristiano ya post o previo apocalíptico, post apocalíptico ya durante ya todo el transcurso del Apocalipsis. Ya transcurrieron los 7 años de tribulación. O sea, lo que va quedando del mundo cristiano occidental. Ellos van a hacer las fuerzas del rey del sur en contra del rey del norte. Todo lo que es al norte del punto de referencia, Israel, las fuerzas que abrazan ideologías de izquierda, socialistas, comunistas, más el Islam, los musulmanes, se van a aliar durante la tribulación. Se van a aliar contra lo que va quedando del escaso mundo cristiano occidental que va a quedar durante la tribulación. Aquí yo tengo un mapa muy escueto, muy básico, pero por lo menos si yo acerco la pantalla, voy a poder explicar un poco acerca de este Gog y Magog, ¿ya? En Ezequiel capítulo 38 es al final de los 7 años de tribulación, cuando se levanta Gog y toda una coalición de fuerzas militares, armadas hasta los dientes, contra una tierra indefensa. Va a estar indefensa la tierra de Israel, recogido de entre los pueblos, ¿verdad? Es un reclamo que le hace Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos y todos sus príncipes. Gog y Magog. Gog es la bestia que hoy está en el pozo del abismo, es un ángel caído, llamado el inicuo, que va a estar operando dentro de un ser humano. Ese ser humano va a ser el anticristo, pero va a estar siendo operado por un espíritu que se llama Gog, la bestia, el rey del norte. Entonces, recordemos que la bestia ha de tener en total 7 sistemas de control mundial. 7. O si tú quieres, 7 imperios. Los 6 imperios que ya tuvo en control la bestia
Fue el imperio egipcio, el asirio, el babilonio, medo-persa, griego-macedonio. 5 de ellos han caído. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 al 10. Uno es el imperio romano. El César, que estuviera de turno, gobernando el imperio romano, estaba siendo también operado mentalmente, influenciado en los pensamientos por Gog, la bestia. Ahora, el séptimo sistema de control mundial es el sistema de las Naciones Unidas, ¿ya? Que se proyectan las 2 piernas de hierro de Daniel 2 en 2 pies, 5 y 5, ahí están los 10 cuernos o 10 dedos, en parte de barro, en parte de hierro, ¿ya? Lo que nos hereda el imperio romano, el poder político y el poder religioso. ¿Ya? El poder político, las políticas humanas, humanismo, barro, sin espíritu. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, ahí está el barro. Y sopló en su nariz aliento de vida, ahí está el componente espiritual. Pero las políticas de hoy en día son sin Biblia, sin Dios. Son anti-Dios, anti-Biblia, progresistas al comunismo. Y también van de la mano con el Islam. El Islam, ¿ya? Que es una expresión anticristo en demasía, porque el Islam surgió como una respuesta en contra del cristianismo. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando zarpa él desde la congregación que estaba en la antigua Siria, ¿verdad? Él hace sus viajes misioneros y va a Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Y ahí funda las iglesias el apóstol Pablo, en Asia Menor. Bueno, 600 años después del nacimiento de Cristo, en respuesta anticristo al cristianismo, surge el Islam, ahí, en Turquía. Y luego se expande a todo Medio Oriente, ¿ya? Lo que conocemos como los musulmanes, que son expresiones altamente demoníacas, altamente anticristo. Ellos tienen en su fuero interno, digamos, tienen una política religiosa que es que hay que someter a los que son los que no adoran a Alá, Allah Akbar. Ellos tienen que someterlos, cortarle la cabeza, ¿ya? Sacar un cuchillo y degollarlos, a los infieles a Alá. Esos son los cristianos. Entonces, todo el mundo que está al norte de Israel, Jordania, el Líbano, Siria, Turquía más arriba, Irak, los países que están cerca de la India, en Asia hacia la costa, también Irán, todos esos países son musulmanes. Ellos ya no tienen parte con Cristo, ya ellos, muchos años que resolvieron en su corazón oponerse tenazmente a Cristo, ¿ya? Y ellos tienen en su foro interno, los musulmanes, muy adentro, ellos tienen una política religiosa que es darle muerte a los infieles a Alá, a Mahoma. Entonces, y ellos son los cristianos. Los cristianos tienen que ser decapitados, los cristianos. Solamente es cosa de tiempo. Ahora, las Naciones Unidas es el organismo de las alianzas humanas de Daniel 2, versículo 43, el último sistema de control mundial. Se mezclarán por medio de Naciones Unidas, las Naciones Unidas, las alianzas humanas, Daniel 2, versículo 43. Allí se va a sentar el anticristo, a la cabeza de las Naciones Unidas. Pero el anticristo no va a actuar solo, va a estar influenciado por Gog, la bestia. El anticristo va a gobernar el mundo entero durante los primeros 3,5 años, iniciada la semana número 70 del profeta Daniel, que durará 7 años. A la mitad de la semana, cuando él quiere hacerse pasar por Dios, va a ser muerto por los de la rebelión, por los de la resistencia, porque el anticristo va a tener mucha resistencia durante la tribulación, y su cuerpo muerto va a ser poseído por Gog, la bestia, el rey del norte. El anticristo es llamado el asirio, es decir, él va a tener que provenir de algunas de las naciones que antiguamente formaron parte del vasto imperio asirio. Y aquí quiero precisar lo siguiente, no es lo mismo el vasto imperio asirio, no es lo mismo que Siria. No, Siria fue parte del vasto imperio asirio, ¿ya? El vasto imperio asirio
dominó todo el mundo global, del mundo conocido, porque estas tierras de Sudamérica estaban muy poco pobladas, el mundo conocido. Era un imperio mundial. Entonces dominaba lo que es Irak, lo que es Irán, Rusia, China, la India, todo el mundo conocido hacia el norte, ¿ya? Era el vasto imperio asirio. Y el anticristo es llamado el asirio. O sea que el anticristo va a provenir de alguna de las naciones que en la actualidad, por ejemplo, China, Turquía, Irán, Rusia, China, que formaron parte en la antigüedad del vasto imperio asirio. Ahora, las Naciones Unidas lo que están haciendo es una especie de caballo de Troya, ¿ya? Ustedes saben, ¿han leído ustedes la Ilíada de Ulises o la Odisea? Los troyanos inventaron un caballo hueco, vacío por dentro, y metieron soldados troyanos por una compuerta que tenía el caballo. No podían conquistar una ciudad que estaba muy fortificada. Entonces los troyanos le dijeron al rey de esa ciudad, que era invulnerable, nos has derrotado, nos damos por vencido y queremos felicitar tu resistencia, tu valentía, te dejamos este monumento como un regalo, como una ofrenda de la derrota que hemos sufrido por tu gran valentía y por tu gran táctica de combate, por tu gran ciudad fortificada. Y se retiraron los soldados de Grecia, eran los troyanos. Entonces, salió el pueblo que estaba en la ciudad, fortalecida, fortificada, y le creyeron el cuento, era un engaño, una táctica militar. Entonces, entraron el caballo de Troya dentro de su soberanía, de su ciudad, y cerraron las puertas amuralladas de la ciudad. Y luego empezaron a celebrar, empezaron a beber alcohol, a hacer fiesta, y cuando estaban todos medio ebrios, viene el caballo de Troya, abre por dentro los soldados troyanos, abren la compuerta, bajan y se infiltran y se toman toda la ciudad. Fue una táctica militar, un engaño. Las Naciones Unidas, con los pactos migratorios, los pactos de refugiados, están permitiendo que entren inmigrantes ilegales en una cantidad indeterminada a todas las naciones. Pero esto comenzó no solamente aquí en América, sino que en Europa. Por ejemplo, Alemania ha oficializado el hecho de que prácticamente el 53% de los alemanes son islámicos, son de raza negra, por las Naciones Unidas. Porque Angela Merkel, que es de las Naciones Unidas, es una mujer diabólica, ella abrió la frontera y los musulmanes, los africanos que venían de todas partes del vasto mundo musulmán, de los del norte, entraron a Alemania. Lo mismo es una queja en Holanda. Holanda también, los Países Bajos, Suecia, Suiza, Holanda, también Francia, Alemania, España también, desde África entran a España por el Estrecho de Gibraltar, y la soberanía de España, por ejemplo, Sánchez, que es el ministro de España, y los reyes de España han permitido, a través de firmas de pactos migratorios con las Naciones Unidas, para que gente islámica y musulmana de África, que son comunistas e islámicos, entren a España, entren en forma ilegal. También a Italia, en barcazas vienen de los países vienen de acá de Libia, van a Italia. Entonces los países europeos se han doblegado a los pactos migratorios, pactos de refugiados, que le quitan la soberanía a las naciones, porque no pueden ejercer soberanía, control fronterizo. Tienen que dejarlos pasar porque son refugiados, vienen de conflictos internos acá en África, entonces entran a Europa, entran a España, vienen de Asia Menor, Medio Oriente, y entran a Europa, ¿cierto? Hay un corredor por Alemania. Entonces, las Naciones Unidas están realmente haciendo un verdadero caballo de Troya. Ustedes saben que Inglaterra, despertó a esta situación,
yo no sé si fue tarde o todavía fue a tiempo, pero despertó, estaba metido en la Comunidad Europea, pero Inglaterra estableció el Brexit. Nos salimos de la Unión Europea y frenaron la inmigración musulmana, la inmigración comunista. De todas maneras, ustedes saben que el apellido o el nombre más común en Inglaterra es Mohamed. Inglaterra, que fue un país cristiano, donde ahí salieron muchos evangelistas, misioneros cristianos. Entonces, todo eso ha producido las Naciones Unidas con los pactos migratorios. Acá en Chile, también por el norte y por el sur de Chile, la frontera, han entrado muchas personas en forma ilegal. Son guerrilleros de Maduro, de Chávez, los chavistas, digamos, de Venezuela, que son comunistas. Ellos tienen trato con Irán. Entonces, Venezuela es un verdadero correntor desde la Medio Oriente, desde los iraníes, la antigua Persia, y entran iraníes a Venezuela, se arman, hacen capacitación militar terrorista, y han entrado sus militares a Chile, a Argentina. O sea, es una verdadera entrada como caballo de Troya, con estos pactos de refugiados de las Naciones Unidas, pactos migratorios, y se están infiltrando igual como lo hace un caballo de Troya a una nación que era inexpugnable, pero esta es una táctica militar de las Naciones Unidas. Ahora, en Ezequiel 38 hay el reclamo de Sabá y de Dan. Sabá y de Dan en la actualidad son los Emiratos Árabes, ¿ya?, que vendrían a ser hermanos de Israel, porque Israel, Jacob, ¿verdad?, es hijo de Abraham. O sea, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Después Dios le llamó Israel en Peniel. Pero también Abraham no solamente tuvo un hijo de Sara, a quien finalmente le llamó Isaac, y después de Isaac viene Jacob, Israel, sino que también tuvo un hijo de una egipcia, Agar. Ese hijo fue Ismael. Ya, la descendencia de los ismaelitas son los de los Emiratos Árabes, que están un poquito hacia más al oriente de Arabia Saudita, ¿ya?, en el Golfo Pérsico. Son productores de petróleo. Entonces hay un reclamo. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis, Britania, Gran Bretaña, Inglaterra, los mercaderes de Tarsis, ya lo voy a demostrar. Y todos sus leoncillos, o sea, los anglo-descendientes, todos sus príncipes, Estados Unidos. O sea, hay una referencia, al final de los tiempos, a dos naciones cristianas que van a hacer la resistencia a una fuerza una coalición militar multinacional venida del norte, que tiene vínculo con ideologías anticristo, como es el Islam, y son las ideologías de izquierda, el socialismo, que en su expresión más radical es el comunismo. Es lo mismo. En las ideologías de izquierda, el socialismo es otra forma de comunismo, pero no tan radical. Pero cuando se radicaliza llega al comunismo. Es lo mismo. Son ideologías ateas, agnósticas, sin Cristo. No obedecen a los principios bíblicos. Siempre las ideologías de izquierda que son asusadas por la mente de Satanás, son altamente satánicas las ideologías de izquierda, convierten al ser humano o lo hacen parecer como víctima. Víctima de los ricos, víctima de los empresarios, y él necesita ser asistido, porque es víctima. Es una víctima. Y se basa en el resentimiento. Las ideologías de izquierda se basan en el resentimiento, la envidia de aquel que le va mejor. O sea, yo envidio a esa familia, la envidio. Tiene su padre, su madre, mejor educación, tienen un mejor vehículo, un mejor carro, de hecho racialmente son rubios, les va bien. Víctor Jara, que es una persona dominada por Satanás, del año 70-73, él cantaba las casitas del barrio alto, donde estaban los niñitos rubios de ojos azules, que le iba bien. Entonces, para generar el resentimiento, la envidia. Son ideologías altísimamente satánicas.
Cuando Dios dice en sus principios bíblicos, no envidies al rico, no lo envidies, no envidies a aquel que tiene más que tú. Tú mantente con el pan diario de cada día. Teniendo sustento y abrigo, estad contentos con lo que tenéis. Porque lo que de más procede es de mala aveniencia. Tener amor al dinero, querer tener más que lo que uno tiene, mirando al que tiene más. Yo envidio al rico, envidio al que tiene mejor educación. Yo soy víctima de una familia disfuncional que no me dieron educación, entonces por eso soy pobre y ellos tienen dinero. Entonces la ideología de izquierda provoca la envidia, se mueven por el resentimiento y siempre van en contra del orden divino. El Señor ha dicho, no me des pobreza ni me des riqueza, manténme del pan necesario. Eso está escrito en la palabra del Señor. No me des riquezas ni me des pobreza, manténme del pan necesario. No sea que siendo rico me olvide de ti, y siendo pobre blasfeme tu nombre. O sea, término medio, ni mucho ni poco, manténme del pan necesario. Cuando Cristo le enseña a orar a sus discípulos, le dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra tu voluntad como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Significa depender del Señor. Depender. Un nuevo día yo oro a mi Dios y dependo de Él, del sustento. Cristo dijo, mirad las aves, los pajaritos, ellas ni hilan ni trabajan y vuestro Padre las sustenta. ¿Cómo no sustentará a vosotros si Dios sustenta a los pajaritos, a las aves? ¿Cómo es que Dios no los va a sustentar también a vosotros, hombres de poca fe? O sea, lo que Dios quiere es una dependencia de todos los días. Depender del pan diario, sin envidiar al que tiene más. Pero Satanás pone ideas en la cabeza que son ideologías comunistas, socialistas, del resentimiento, de la envidia. Respeta la propiedad privada, respétala. El obrero, para tener propiedad privada, tener soberanía sobre una tierra, construir una casa, el obrero, para participar de los frutos, ha de trabajar primero. Si no trabaja, no coma, no tenga propiedad privada. Y no envidie al otro que sí la tiene, aunque tenga 2 casas o 3, o una casa en la playa, una casa en el campo, un palacio, y sus hijos hagan fiesta todos los días. Tú no tengas envidia de eso, no lo envidies, no lo codicies. No codiciarás, mandamiento de Dios. Entonces, la ideología de izquierda se mueven en la codicia, el que tiene más que yo, la envidia, la victimización. Bueno, todo eso viene del norte. El imperio ruso cuando cae y hay una revolución bolchevique y decapitan, violan, asesinan a la familia rusa de los zares, Romanov, de ahí empieza con Marx y Lenin, las ideologías del comunismo marxista, leninista, las ideologías de izquierda, el socialismo, viene, a levantarse un pueblo, que es un pueblo soviético, que le ha hecho tanto daño a América, a Occidente, infiltrando terroristas comunistas en Cuba, con los Castro, Fidel Castro, su hermano, en Venezuela también, en otros países también de Centroamérica, infiltrando los grupos terroristas, los Tupac Amaru, acá en Chile el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, todo lo que es soviético, ¿ya? De ahí viene GOG, Rusia. Son países totalmente anticristo, a pesar de que Rusia tiene para el cartel, para que la gente piense algo que no es, tiene el catolicismo ortodoxo y un montón de mezquitas musulmanas. Pero Rusia es satánico, es altamente anticristo. Y Vladimir Putin, bueno, todo el marketeo de las comunicaciones de hoy en día, en las redes sociales, muestran a Vladimir Putin como un héroe, un hombre que defiende que no, en su país no haya ideología de género, que no haya matrimonio igualitario. Él defiende el conservadurismo, entonces hay que aplaudir a Vladimir Putin, ¿verdad? No. Él es un tipo de un anticristo porque él, cuando joven, asesinó mucha gente porque de joven perteneció a la KGB
es un asesino diestro, es un criminal, es una persona que defiende él a Stalin, defiende a Marx, defiende a Salvador Allende, a el Che Guevara. Él dice que no hay que decir cosas malas de ellos porque fueron héroes para libertad de países que estaban oprimidos por los ricos. Porque siempre este tema de Satanás, ¿cierto?, produciendo en el ser humano envidia, resentimiento, ocurrió en el huerto del Edén, cuando Satanás, la serpiente, le dice a Eva: con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. Así trata Dios a ustedes, así los trata, así es Dios. Pero Dios había dicho a Adán: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, hay libertad. Solamente que del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, pero de todos los árboles. Pero Satanás, en esa astucia, para hacer caer al hombre, prenderlo, para que el hombre se resienta y diga: realmente Dios no me está dando la libertad, me oprime, no es bueno Dios. Aquí la serpiente me está diciendo la verdad. Con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. Y Eva le dijo: no, no es así. Dios dijo: del fruto del árbol que está ahí, de la sabiduría del bien y del mal, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Y viene Satanás y arremete su veneno mortal: no moriréis. Y sí, iban a morir, pero Satanás dice: no es como Dios dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el engaño de la serpiente engañadora. ¿Sabrían el bien y el mal? Sí. ¿Pero serían como Dios? No. ¿No morirían? No. Sí morirían. El engaño. Ese mismo engaño de hacer que Adán y Eva se victimizaran, porque cuando Dios vio que Adán comió, empezó a evadir a Adán a Dios, Dios lo empezó a llamar: ¿dónde estás tú, Adán? Y finalmente Adán no le queda más que responder la voz que le llamaba y le dice, estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comer? Pues entonces Adán se victimiza. Yo soy víctima de los derechos humanos de la ONU, soy víctima de los ricos, yo soy víctima del empresario, soy víctima de aquel que tiene más que yo. Eso es lo que provoca Satanás. Mientras el hombre se victimiza, el hombre está perdido, no puede progresar. Entonces Adán le dijo a Dios: la mujer que tú me diste, Eva, ella me dio, yo comí. Yo soy víctima de ti y víctima de Eva. Porque si tú no me hubieses hecho a Eva, yo no estaría así como estoy ahora. Y fue por culpa de Eva, la mujer que tú me diste. Victimización. Eso es lo que provoca Satanás. Entonces, las Naciones Unidas se levantan con un organismo que se llama el Organismo de Derechos Humanos. Porque las personas son víctimas, le violan sus derechos. No, el ser humano no es víctima. El ser humano es culpable de no buscar a Dios. No es víctima. Entonces, Adán le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a Eva. Se considera víctima él. Víctima de Dios y víctima de Eva. Ya estaban las ideologías de izquierda ya. Incipientes. Vienen de Satanás. Ahora viene Dios y se acerca a Eva y le dice: mujer, ¿qué has hecho? Y Eva le dice: la serpiente me engañó y yo comí. Yo soy víctima de la serpiente. No, no era víctima. Nadie le puso una pistola en la cabeza a Eva para que comiera el fruto. Eva solita, por su concupiscencia, llegó a comer el fruto. Y le dio a su marido. Y cuando Adán comió, entró el pecado al mundo. Y ahí está la serpiente. La serpiente ocupa la misma táctica. Trabaja para que el hombre se victimice. El hombre diga: yo soy víctima. No se me respetan mis derechos. Yo tengo derecho a mejor educación. Tengo derecho a tener más dinero. Tengo derecho a tener más prosperidad. Y los ricos me impiden. Entonces, puño alzado al cielo, rebelión, subversión. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás se ríe de eso. Teniendo sustento y abrigo, estad contentos con lo que tenéis. ¿Tienes sustento? ¿Comes todos los días? ¿Sí? ¿Tienes abrigo? Basta con eso. No envidies a aquel que le va mejor que a ti.
Pero Satanás provoca en el ser humano que se victimice el ser humano, se considere víctima, que está siendo abusado, que lo están explotando, que otros, la vida de otros, me afecta a mi vida. ¿Ya? Bien, entonces todas las fuerzas del norte respecto al punto de referencia Israel son países totalmente en contra de Cristo. Tenemos Rusia y tenemos China. China son los reyes del oriente, de Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Luego el sexto ángel derramó su copa. Cuando se está hablando de las copas, ya estamos bien entrados en la tribulación. La tribulación de 7 años, o la semana 70 del profeta Daniel, inicia con el desate del primer sello, mucho más atrás, en Apocalipsis capítulo 6. Pero aquí estamos en Apocalipsis capítulo 16, bien adentrado ya en la tribulación. Se están vertiendo las copas, los 7 ángeles de las 7 copas. Está finalizando la tribulación. Luego, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates toca Turquía, Siria, Irak y deriva hasta el Golfo Pérsico. Entonces, para que los reyes del Oriente vayan en contra de Israel, tiene que ser secado el río Éufrates. Aquí está Israel. Voy a tratar de acercar la cámara después. A ver, lo voy a acercar mejor la cámara, porque no se logra ver bien, con detalle, pero al final lo voy a acercar. De hecho, voy a sacar una foto a esto y lo voy a colocar en los comentarios. Y algunos datos o información que no logre vertirla acá, por tiempo, lo voy a poner al pie de la página. Cuando suba el video a YouTube, lo voy a colocar en la referencia. Datos que no voy a poderlos demostrar ahora por falta de tiempo. Porque aquí hay mucha información que hay que tener a mano para poder tener una idea de quiénes son Sabá, Dedán, y quiénes son los mercaderes de Tarsis, y sus leoncillos, como dice el texto original, sus leoncillos, o sus príncipes, todos sus príncipes. Entonces, Gog y Magog, ¿ya? Ezequiel, capítulo 38. El reclamo, hay un reclamo, están reclamando algo. Parece que alguien quebrantó un pacto que le permitía a Israel estar en paz en su continuo sacrificio ya con el templo en funcionamiento. Y para eso, estos actores, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y sus leoncillos, sus príncipes, parece que tuvieron que hacer algo ellos. Parece que tuvieron que retirarse, dejar el campo abierto para que las fuerzas del norte pudieran arremeter contra Israel. Entonces fueron tomados de sorpresa y están haciendo un reclamo. El reclamo de Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis, Britania, y todos sus leoncillos, sus príncipes. En Ezequiel 38:13 hay una pregunta. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? En el versículo 11 de Ezequiel 38 leemos que Gog dice, subiré contra una tierra indefensa. Parece que Israel a esa altura se habrá despojado de su armamento, se habrá desarmado. Parece que para poder confirmarse un pacto de paz que le permite a Israel levantar el tercer templo y reiniciar el continuo sacrificio, va a tener que desarmarse y estar confiando en el pacto de paz en Medio Oriente que le permite a Israel levantar el tercer templo. Y parece que este ser espiritual operando en el anticristo lo va a confirmar ese pacto. Va a decir, sí, los musulmanes no van a molestar a Israel. ¿Quieren levantar el templo en la mezquita de Al-Aqsa, en la cúpula dorada? Bien. Todo el resto de los musulmanes no le hagan nada. Pero a cambio, Israel va a tener que desarmarse. Y los que siempre han defendido a Israel, los británicos y los norteamericanos, sus bases militares las tienen que desmantelar. Sus fuerzas militares, sacarlas del radio de Medio Oriente, replegarlas.
confiando en un pacto de paz que le va a permitir a Israel levantar el templo y reiniciar el continuo sacrificio. Pero parece que de la noche a la mañana, Gog, haciendo una alianza multilateral de muchas naciones, armadas hasta los dientes, van a subir de la noche a la mañana quebrantando el pacto de paz, tomando por sorpresa a Gran Bretaña y a Estados Unidos, y estando indefensa Israel. Parece que a eso apunta Ezequiel 38. Subiré, dice Gog, subiré contra una tierra indefensa, que habitan confiadamente, sin muros. Antiguamente, cuando las ciudades tenían que defenderse militarmente, tenían que levantar murallas, y habían corredores en las murallas donde se paseaban los militares, los vigilantes, los guardias, con espada. Hoy en día tiene que ser interpretado como desarme militar. Subiré contra una tierra indefensa, que habitan confiadamente, sin muros. Versículo 14 de Ezequiel 38. Cuando Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? ¿No lo sabrás tú acaso? Claro que lo sabrás, pues si tú confirmaste el pacto, tú lo sabes. Lograste el efecto sorpresa. Cuando la flota norteamericana estaba en Pearl Harbor, se escuchó por la radio una expresión: Tora, 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 Tora. Aviones japoneses bombardean Pearl Harbor. Y los norteamericanos estaban confiando en un pacto de no agresión. Nunca creyeron que los japoneses iban a acercar sus portaaviones y bombardear el puerto de Pearl Harbor en Hawái, destruyéndole gran parte de la flota en el Pacífico. Tora, 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 el efecto sorpresa. Los japoneses lograron apercibirse y dijeron ellos, los almirantes, ganamos el efecto sorpresa, lo ganamos. Quedaron tomados por sorpresa, no pudieron reaccionar a tiempo. Todo apunta a que Ezequiel 38, Estados Unidos y su gran poder militar, y Gran Bretaña, ¿cierto?, su madre patria, estarán siempre siendo los soberanos, los suprapoderosos, siempre. Nunca serán superados militarmente. Pero sí serán tomados por sorpresa. Eso sí. Entonces hay una queja. No podrán ir en rescate de Israel. No le alcanzará el tiempo. Le ganaron el quien vive. Quedaron engañados. Entonces hay una protesta. En Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando se habla de este Gog, el inicuo, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y entonces se manifestará aquel inicuo, Gog, el rey del norte, que va a estar operando en el anticristo. Cuando se habla de este príncipe que ha de venir, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? Un pacto de paz que le permite a Israel levantar el tercer templo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sacrificio dónde? En el templo. El sacrificio, el continuo sacrificio, se hace en el templo, en el lugar santo. Están conectados. O sea que el pacto de paz tiene relación directa con el continuo sacrificio, con el templo. ¿Se entiende? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Le pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, se hará pasar por Dios. Y eso le va a costar la vida al anticristo, va a ser muerto. Y su cuerpo va a ser poseído por la bestia, que lo estaba operando ya. Daniel capítulo 9, versículo 27. La semana de 7 años, la tribulación de 7 años. Bien, para poder dar respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los mercaderes de Tarsis? Y todos sus leoncillos, todos sus príncipes. Para descubrir quién es Tarsis, de hecho Tarsis y Sabá tienen un privilegio escatológico y profético, un gran privilegio, una gran bendición. Porque en el Salmo 72 es un salmo mesiánico que habla del reinado de Cristo en la tierra, cuando todos los que sobrevivieron irán a adorar al gran rey, a Jesucristo, reinando en Jerusalén. Y el Salmo 72
versículo 10, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y los reyes de Tarsis, de las costas. O sea que parece, si es que yo lo estoy interpretando bien, estos pueblos, Britania y su descendencia, van a sobrevivir durante los 7 años de tribulación y van a ir a adorar al gran rey en Jerusalén. Salmo capítulo 72. Ahora, en la antigüedad, veamos quién era Tarsis en la antigüedad. Primera de Reyes 10:22. Dice respecto de Salomón. Salomón construyó la casa de oro, ¿verdad? Escudos de bronce. La herrería de Salomón para sus caballos, ¿verdad? Para la herradura, para sus militares. Escudos de bronce, de hierro, metalurgia. Lanzas de hierro, espadas de hierro, metalurgia, tecnología de fundición, ¿ya? Dice que Salomón, ¿ya? Tenía el rey en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Cuando uno estudia muy bien estos pasajes de la Escritura, primero Hiram fue un rey de Tiro, el actual Líbano. Hiram era muy amigo de David, el rey de Israel. Dice la Escritura que Hiram amó siempre, le tuvo mucho aprecio al rey de Israel, a David. Eran amigos. David quería construir el templo, la casa de Dios, pero Dios no se lo permitió, porque dijo que tenía sus manos manchadas con sangre, que su hijo iba a construir el templo, la casa de Dios, la casa de oro. Cuando murió David y le sucedió su hijo Salomón en el trono, Hiram, que era rey de Tiro, de la que es el actual Líbano, él colaboró mucho con Salomón, lo ayudó mucho, le prestó servicio. Cortó cedros en el Líbano para la casa de Dios. Parece que Hiram era un creyente. Hiram. Y Salomón aprendió mucho de Hiram, porque Hiram era experto naviero. Tenía naves marinas, navales, para navegar grandes distancias. E Hiram ya negociaba con los mercaderes de Tarsis, en el Líbano, el actual Líbano, ¿ya? Que es Tiro. En la antigüedad era Tiro, que está un poco más arriba de Israel. La parte superior, la parte norte de Israel, ahí está el Líbano, Tiro. Y tiene un puerto naval. Un poco más abajo está la actual Tel Aviv, que antiguamente era Jope. Entonces tenemos que ir a Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás, el libro de Jonás, ¿ya? Capítulo 1, versículo 3. Dios mandó a Jonás a que fuera a predicar a Nínive, a decirle a la gente de Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Jonás no quiso. Y aquí está Israel, aquí estaba Jonás. Nínive está hacia el oriente, Medio Oriente. Todo esto es Oriente y esto es Medio Oriente. ¿Ah? La actual Irak, ahí podría estar Nínive. Entonces vino Jonás, descendió al puerto de Jope, que es la actual Tel Aviv, pagando un pasaje de un barco para huir a Tarsis. Entonces ya sabemos que Tarsis no está hacia la derecha, no está hacia el oriente, sino que Tarsis está hacia el occidente, hacia la izquierda, ¿verdad?, de la pantalla, hacia allá. Entonces ahí tenemos una pista nosotros. Jope, la actual Tel Aviv, pagando un pasaje de un barco para huir de la presencia del Señor, huir a Tarsis.
Tarsis. Entonces tenía que atravesar el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. De aquí, del actual Tel Aviv, la antigua Jope, podía partir a Tarsis. Ahí tenemos una pista. Entonces Tarsis queda hacia allá. Tarsis queda hacia occidente, ¿verdad? Hacia allá, Tarsis. No queda hacia oriente, no, sino hacia occidente. Ahí tenemos una pista. En Primera de Reyes 10:22, leemos, Salomón tenía en el mar una flota de Tarsis, de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. ¿Dónde la tenía? ¿Dónde tenía esa flota Salomón? Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón tenía la flota de Tarsis aquí en el mar Mediterráneo, en el puerto de Jope, o en otra parte. 22:48 ahora, Primera de Reyes 22:48. Dice, ahora, más adelante, cuando ya muere Salomón y empiezan a suceder los reyes en el futuro, tenemos el rey Josafat, que era descendiente del reinado de Judá, de Salomón. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. ¡Ah! Naves para ir a Tarsis, pero se rompieron no en Jope, no en la actual Tel Aviv, no, en Esión-Geber. ¿Y dónde queda Esión-Geber? Aquí está Israel. Israel tiene una salida al mar Mediterráneo a través de Tel Aviv, Haifa, ¿verdad? El puerto de Jope. Pero también Israel tiene una salida al mar Rojo por la actual Elat, ¿ya? Elat, que es la antigua Esión-Geber, que da hacia el mar Rojo y abre al océano Índico, permite ir al actual Golfo Pérsico y descender al mar Índico o al mar Arábico, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué tenían puestas las naves en Esión-Geber? Primero, si tenían puestas las naves aquí, a orillas del Mar Rojo, en la actual Eilat, la antigua Esión-Geber, entonces ya no podían ir a Tarsis, a menos que tuvieran que rodear todo el continente africano, descender por el océano Índico, llegar al Cabo de Buena Esperanza, al sur de Sudáfrica, de la África, y empezar a ascender por el océano Atlántico para ir a Tarsis, ¿verdad? ¿Dónde estaría Tarsis? ¿En España? Porque en España es conocido que existían minas de plata, ¿verdad? ¿Irían a España? Porque Jonás quería huir a Tarsis, Jonás capítulo 1, versículo 3, y parece que coincide, ¿verdad? Pero tenemos que juntar todas las piezas. Resulta que este reclamo se lo hacen Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes a Gog. O sea que esta voz tiene relación con Medio Oriente, con asuntos de Medio Oriente. ¿Tendrá España en la actualidad asuntos con Medio Oriente? ¿O en el pasado España tuvo algún asunto, una relación con Medio Oriente? Parece que no. Sigamos leyendo. Segunda de Crónicas 9:21. En la segunda carta de Crónicas, segundo libro de Crónicas 9:21, dice, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, rey de Tiro, amigo de David y amigo de Salomón. Y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos, pavos reales. Segunda de Crónicas 20:36. 20:35 y 36. Segunda declaración. ¿Se escucha? Si alguien me puede decir si se está oyendo, porque me llamaron lamentablemente y se corta la comunicación. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 35 al 37.
Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. O sea, aquí Josafat no debió haber tenido relación con el rey de Israel. Entonces, había algo malo que estaba haciendo Josafat, que era rey de Judá, porque Dios no quería que Josafat tuviera relación con el rey de Israel, porque el reinado de Israel era muy pecaminoso, digamos, muy desobediente a Dios. Entonces Josafat hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Esión-Geber es la actual Eilat, que da al Mar Rojo, da al mar Índico, al Mar Arábico, al Golfo Pérsico. Ya al Mar Arábico permite salir a este mar. Esión-Geber, que es la actual Eilat en Israel. Entonces, Eliezer, hijo de Dodada, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Ya? Entonces, volviendo a explicar, Israel tiene salida al mar Mediterráneo por Jope, la actual Tel Aviv, el antiguo Jope, pero también tenía salida al mar Arábico, al mar Índico, por Esión-Geber, la actual Eilat. ¿Ya? Actualmente, mi querido amigo, aquí hay buques norteamericanos y buques británicos, portaaviones, en el Mar Rojo, en los puertos de Eilat, ¿ya? Protegiendo a Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. Muchas bases británicas hay aquí, cerca del Golfo Pérsico, bases militares británicas. Pero España no tiene. España no tiene intereses en Medio Oriente. Pero Gran Bretaña y Estados Unidos, sí tienen. Entonces tenemos nosotros Isaías capítulo 23, versículo 1. Isaías 23, 1. Ahí también es nombrado Tarsis. Vamos a Isaías capítulo 23, versículo 1. Profecía contra Tiro, la actual Líbano. O sea, Dios se enojó contra Tiro. Se supone que ya Irán había muerto ya. Irán fue un buen rey. Pero ahora había otro rey en este lugar que se llamaba Tiro, la actual Líbano, y hay una profecía contra Tiro. Tiro, la actual Líbano. Isaías capítulo 23. Profecía sobre Tiro. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les he revelado. Quitín es la actual Chipre. Quitín. Y Chipre está en el mar Mediterráneo, cerca de Turquía, entre las costas de Turquía y el Líbano. Está antes de llegar al Líbano, que era la antigua Tiro. Entonces parece que las naves de Tarsis venían pasando el estrecho de Gibraltar, navegando por el océano Mediterráneo, mar Mediterráneo, y al estar cerca, entonces habían profetas en Chipre que les profetizaban a los mercaderes de Tarsis y les decían, aullad, llorad, porque ustedes donde van a recalar, va a ser destruida Tiro. Lamentense, naves de Tarsis, ya no van a poder comerciar contra los de Tiro. Ya no va a haber comercio. Tienen que lamentarse marineros, naves de Tarsis, aullad de dolor, de angustia, porque ya no van a poder comerciar con Tiro. Tiro es destruida, todos sus tesoros. ¿Ya? Entonces, seguramente en Chipre habían profetas de Dios, la antigua Quitín, y le estaban diciendo a los marineros, los mercaderes de Tarsis, seguramente recalaban en las costas de la actual Chipre, y les profetizaban, lamentense, naves de Tarsis, porque Tiro, el lugar donde ustedes van a comprar y vender ahí, es destruida. Van a tener que devolverse a su puerto de origen con las manos vacías. Profecía sobre Tiro, la actual Líbano. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les he revelado.
Entonces tenemos que las naves de Tarsis venían por el Mediterráneo a negociar con Tiro, la parte superior de Israel, Líbano. Pero también los reyes de Israel colocaban naves con Irán en Esión-Geber, que da al Mar Rojo, al Océano Arábico, Índico. Entonces la única forma de poder llegar a Tarsis, donde quiera que fuera, si es en España o en algún lugar de acá, era que tenían que rodear el África, bajar, descender y tener que subir por el mar Atlántico y llegar a Tarsis, si fuera España u otro lugar. Bueno, la Biblia dice que Tarsis eran las islas de Gran Bretaña, no España. Ahora leamos también Isaías capítulo 60, versículos 8 y 9. Isaías 60, versículos 8 y 9. Profecía. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el barco norteamericano Exodus? ¿Lo han oído alguna vez? Está en la historia contemporánea. En julio de 1947, el barco norteamericano, que le pusieron Exodus, julio de 1947, zarpó desde las costas de Francia, acá. Entonces Estados Unidos está rescatando todos los que fueron objeto del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, está rescatando a Estados Unidos, a los judíos de los campos de concentración, y en el puerto de Francia, era lo más cerca, saliendo de Alemania, ya pusieron en barcos de Estados Unidos personas que fueron víctimas del holocausto nazi, que eran judíos, y toda su familia. 4.500 israelitas, judíos, sacados cuando las fuerzas norteamericanas llegaron a los campos de concentración, rescataron a todos estos judíos, y en obediencia a la declaración de Balfour, ustedes conocen la declaración de Balfour, que fue una declaración del Imperio Británico en 1917. El barco norteamericano, por mandato del presidente de Estados Unidos, junto a una serie de empresas que costearon este barco, el barco lo vendieron para poder hacer un traslado comercial, para no involucrar los intereses políticos norteamericanos, pero estaba Estados Unidos detrás. El barco se llamó Exodus. Zarpó desde Francia hacia Palestina, con más de 4.500 judíos sobrevivientes del Holocausto. Ahora, 3 naves de guerra británicas escoltaron a este barco. Y también estos 3 destructores británicos tomaron gente del barco y lo hicieron pasar a los barcos destructores británicos. O sea, ahí se cumplió Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Ustedes han visto volar los aviones F-22 Raptor o el F-35 Lifting que despegan de las cubiertas de los portaaviones? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, desde los tiempos cuando los tartesianos negociaban con Salomón, desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Tenemos Isaías capítulo 60, versículos 8 y 9. Jeremías capítulo 10, versículo 9 dice:
traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz o de Ofir, ¿verdad? Que es la actual Yemen. No es India, el oro de Ofir no es oro en India, es oro en Yemen. Por lo tanto, aquí el rey Salomón y todos los reyes de Israel que colocaban naves en Ezión-Geber traficaban acá, en la punta del Golfo Pérsico, con oro en Yemen. Los de Yemen, la actual Yemen, era la antigua Ofir, tenían negocio y de aquí partían a negociar con Tarsis. Y resulta que España, porque hay mucha gente que dice que España puede ser la antigua Tarsis porque en España había minas de plomo. Y sí, en España había minas de plomo en la antigüedad. Minas de hierro, de plata y de oro. Pero no había minas de cobre. No había minas de cobre en España. No hay registro de eso. Y donde sí había minas de cobre en la antigüedad, eran en las minas de Cornwall. Las antiguas, milenarias minas de Cornwall había cobre. ¿Y por qué es tan importante el cobre? Porque el bronce, recordemos que Salomón tenía escudos de bronce, había mucho bronce para la casa de oro, el templo, es la mezcla entre el estaño o plomo con el cobre. Y de ahí venía la poderosa industria metalúrgica de aquellos tiempos, los de Tarsis, los de Britania, con grandes naves navieras de gran talaje para cargar el plomo, el estaño, que eran pesados, ¿verdad? Junto con todo lo metálico. Entonces, parece ser que esta gente de esta isla tenía una tecnología metalúrgica para fundir, hacer aleaciones. Y era muy apetecible por Salomón, toda vez que Salomón quería construir la casa de oro y armar los grandes ejércitos del rey Salomón, para tener soberanía sobre toda la tierra. Entonces, ya en antaño, parece ser que había mucho comercio, mucho negocio, intercambio, entre los de Tarsis y los de Salomón, Israel, o por el mar Mediterráneo, o rodeando África, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Una vez cada 3 años. Se demoraban en cargar, zarpar, navegar, rumbo a Tarsis, recalar en el puerto de la isla de Gran Bretaña, tomarse un descanso, vaciar la mercadería, cargar la mercadería que venía de esta isla, zarpar y volver. Volver a Ezión-Geber, porque se está hablando de Ezión-Geber, no se está hablando del puerto de Jope, por el Mediterráneo. Pregunta, ¿y por qué el rey Salomón y Tiro estaba acá en el Líbano, ¿verdad? ¿Por qué no zarpaban de aquí sus preciosas cargas, sus preciosas y muy valiosas mercaderías? ¿Por qué? Porque había piratería, mucha piratería. Los registros históricos hablan de mucha piratería de las costas de España, costas de Italia, la actual Sicilia, costas de Grecia, ¿ya? Costas de Grecia, ¿ya? Los atenienses, había mucha piratería de ahí y también de la actual Turquía. ¿Ya? Y también había piratería de Egipto, de Libia y de Argelia. De estos países, la parte norte de África, habían piratas que asaltaban los barcos. Entonces, para eludir la piratería, y como Salomón era muy inteligente, puso las naves en Ezión-Geber, la actual Elat, para partir a Tarsis, bordeando el África. En 1858, con plata británica y empresa francesa, se abrió el canal de Suez. Hasta ese momento, los británicos y los europeos tenían que estar obligadamente descendiendo sus barcos para llegar al Cabo de Buena Esperanza, bordeando África y llegar al Golfo Pérsico, para cargar petróleo para Europa. Golfo Pérsico, a Europa, ¿verdad? Pero cuando se abrió el canal de Suez, en 1858, ahora los europeos
Los británicos podían pasar por el estrecho de Gibraltar y los europeos, al par de sus propias tierras, pasar por el estrecho, por el canal de Suez, por el Mar Rojo y llegar al Golfo Pérsico. ¿Ya? Ya no tenían que hacer todo esto, todo este recorrido. En Ezequiel 27, versículo 12, leemos: Tarsis comerciaba contigo, con Tiro, porque esto es una profecía contra Tiro, maldición contra Tiro. Parece que Tiro es castigada por Dios. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Entonces, ¿con quién negociaba Tarsis? ¿Qué traía Tarsis para negociar con Tiro? Con plata, con hierro, con riqueza, con estaño y plomo. Ah, tenían estaño y tenían plomo. O sea, ellos tenían la posibilidad de fundir metales, hacer aleaciones. Eran diestros en la metalurgia. La metalurgia. Y los de Tarsis valoraban mucho las especias de Medio Oriente. Entonces Medio Oriente cargaba especias, para que fueran esas especies a Tarsis, y Tarsis traía la plata, el oro, la metalurgia, ¿verdad? Miren el cuadro hoy en día. Miren, Gran Bretaña y su descendiente, su anglo-descendiente, los norteamericanos, van a Medio Oriente por petróleo. Les interesa el petróleo de Medio Oriente. Y a los de Medio Oriente les interesa la plata, el dólar. Nada hay nuevo debajo del sol, nada hay nuevo. En Ezequiel capítulo 27, versículo 25, leemos: las naves de Tarsis eran como tus caravanas, oh Tiro. ¿Ya? Profecía contra Tiro. Ahora ya estamos tratando de vislumbrar quién eran los de Tarsis en la antigüedad. Ahora veamos quién es Tarsis en la actualidad. Datos de la actualidad. El Imperio Británico comenzó a tomar forma a principios del siglo XVII, o sea, 1600. Empezó a tomar forma el Imperio Británico, mediante el establecimiento por parte de Inglaterra de las 13 colonias de Norteamérica, que fueron el origen de los Estados Unidos. O sea, Gran Bretaña está conectada con Estados Unidos desde el origen. Los británicos y los anglo-descendientes, porque los británicos son los anglosajones. El 12 de septiembre del 2022, este barco que en julio de 1947, que se le llama Exodus, que fue escoltado por naves británicas, que era un barco norteamericano que trajo más de 4.500 familias judías de los campos de concentración del Holocausto para repatriarlo a Israel. Esto está en base a la declaración de Balfour. En 1917, por el Imperio Británico hubo una declaración, se llama la Declaración de Balfour. Es declarar que hay que repatriar, darles patria, darles tierra a los israelitas en Medio Oriente. 1917. El 11 de diciembre de 1917, las tropas del Imperio Británico entran y toman Jerusalén. Las tropas del Imperio Británico. Y esto es muy importante. El vasto Imperio Británico que dominó China, la India, todo Medio Oriente. El vasto Imperio Británico. Y las tropas del Imperio Británico, un 11 de diciembre del año 1917,
capturan Jerusalén. Las tropas británicas entran a Jerusalén derrotando al Imperio Otomano. Esto es historia reciente. El Imperio Romano estaba constituido por dos polos. Uno era Europa, el mundo cristiano occidental, un polo en Roma, y el otro polo en Turquía, ¿ya? Asia Menor y Medio Oriente, la que era la Constantinopla de aquel tiempo. Entonces el Imperio Romano estaba constituido por dos ejes, dos polos. Uno era todo el mundo cristiano occidental de hoy en día, el mundo cristiano occidental, Roma, Italia y toda Europa, pero también estaba en Constantinopla, ¿ya? Ahora cuando cae el Imperio Romano, ya no existe más, queda como reminiscencia del antiguo Imperio Romano Constantinopla. Pero el Imperio Otomano, que es el Imperio Turco, islámico, derrota a lo que había quedado del Imperio Romano, que tenía el polo en Constantinopla. Entonces surge el Imperio Otomano, que es un imperio musulmán, ¿ya? Bizantino. Y después empezaron las cruzadas, ¿verdad? Los católicos empezaron a tratar de liberar a Medio Oriente de la invasión de los musulmanes, de los de Allah Akbar, de los que cortan la cabeza a los cristianos. Entonces hubo guerra entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, las cruzadas, en el bizantino. Pero sin embargo, estaban los caballeros templarios, una serie de sucesos que ocurrieron ahí. Pero resulta que cuando surge el Imperio Británico destruye al Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano cae, derrotado, destruido totalmente por el Imperio Británico. Los de Tarsis. Ocurre la Primera Guerra Mundial, en 1914 en adelante, ¿verdad? La Guerra Mundial. Y una Segunda Guerra Mundial, con asuntos en Europa, ¿verdad? El eje entre Alemania, Italia, contra Francia. Pero como estamos postulando que España podría ser Tarsis, España no participa ni en la Primera Guerra Mundial, ni tampoco en la Segunda Guerra Mundial. No tiene parte. De hecho, España tenía conflictos internos. Se mantuvo neutra. Los que sí tuvieron parte activa fueron Estados Unidos y Gran Bretaña. El eje. Contra las fuerzas de Alemania, ¿verdad? El imperio austrohúngaro. Siempre Estados Unidos y Gran Bretaña teniendo intereses en Medio Oriente. Entonces ya España parece que no es Tarsis, porque hay un reclamo en Medio Oriente. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y sus anglo-descendientes, todos sus leoncillos, el león británico. Britania tenía conquistado toda América del Norte. En el año 1700 zarpa de Britania, de Inglaterra, en Mayflower, y funda los Estados Unidos. Y Estados Unidos se funda con una heráldica muy bíblica. In God we trust. En el Dios de la Biblia nosotros creemos. País bíblico, que saben que Israel es el pueblo terrenal de Dios. Lo saben porque son bíblicos. Y lo saben los británicos y lo saben los norteamericanos. ¿Ya? Entonces tenemos la declaración de Balfour en 1917, por el Imperio Británico, que decía que había que darle tierra a Israel, repatriar a los judíos, víctimas de los campos de concentración nazi. Bueno, la Primera Guerra Mundial, víctima de muchas injusticias que hacían los europeos con los israelitas. Y luego en la Segunda Guerra Mundial esto se lleva a cabo. En las Naciones Unidas, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países más votaron, a pesar de que ellos asusaron para que Israel fuera nación, pero ellos se mantuvieron neutros.
Fue tácticas políticas de aquel tiempo. Porque alguien dirá, pero es que Britania, Inglaterra y Estados Unidos o otros países no votaron. Sí, pero es que era una táctica política para provocar que la mayoría votara para que sí Israel fuera nación. Porque esto venía de Balfour en Inglaterra. Estaba planificado. Entonces tenemos nosotros que Sabá y Dedán son los de los Emiratos Árabes, los hermanos de Israel. El 12 de septiembre del año 2022 inicia los acuerdos de Abraham. El que lo lideró fue Estados Unidos con Donald Trump y su yerno Harold Kushner. No son el anticristo, por si acaso, no. Y los que participaron fueron Benjamín Netanyahu, ¿ya? Y también el presidente de Emiratos Unidos, el presidente de Bahrein, de Sudán y de Marruecos, con Israel, Benjamín Netanyahu y Estados Unidos. Y detrás, Gran Bretaña, los reyes de Inglaterra, la reina de Inglaterra en ese momento, apoyando, estando por detrás, apoyando. Ahora, en octubre, el 11 de octubre de 2023, estos acuerdos de Abraham se llevan mucho más a cabo, se establecen con más firmeza, ya tiene olor a pacto. Octubre 11 del 2023. Este acuerdo de Abraham es donde reconocen estos países, reconocen que Israel es una nación soberana, con soberanía, que ellos pueden actuar en defensa de su soberanía, que ellos tienen derechos como país soberano. Lo firman sus hermanos, los de los Emiratos Árabes, los sauditas, que son los hijos de Ismael. Entonces, esto tiene mucha relevancia porque esto va a desencadenar en un pacto que va a redundar en que Israel pueda levantar el tercer templo. Entonces están metidos los británicos y están metidos los norteamericanos. España no. España no está metido. España ni siquiera participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y hay algo muy importante respecto a España. España pertenece a la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea es adversaria de Israel, en extremo. Y resulta que Inglaterra, viendo todo esto, se salió de la Comunidad Europea, rompió la mancomunidad, hizo el Brexit, se salió Inglaterra, para no estar teniendo que obedecer los tratados de la Unión Europea, ¿verdad? Se salió, quedó autónoma Inglaterra, junto con Estados Unidos. Bien, entonces ya tenemos que descartar a España. Primero, porque España nunca ha tenido interés en Medio Oriente, ni político, ni religioso, ni económico. No participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y en los tiempos antiguos, en España, a pesar de que había minas de estaño, de plomo, de hierro, había minas de plata y oro, no había cobre. Pero en las minas de Colwan sí había cobre. Y el cobre se usa con el estaño para hacer el bronce. Ahí sí. El antiguo puerto de Plymouth en Inglaterra, está por acá, en Plymouth, estaban las minas de Cornwall. Cornwallis, así se llama, Cornwallis, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y ahí se explotaba el cobre, la plata, el estaño y el plomo. Y parece ser que de aquí zarpaban las naves, en primera instancia, pasando el estrecho de Gibraltar, hasta Tiro. Pero cuando surge el rey Salomón, y todo el mundo se dio cuenta que Salomón estaba construyendo una casa a nuestro Dios, la casa de oro, y requeriría mucha metalurgia, muchas piezas preciosas, entonces aquí había
piratería y asaltaban los barcos. Entonces Salomón puso las naves en Ezión-Geber, la actual Eilat, para zarpar. Dice que una vez cada 3 años zarpaban las naves. Entonces ya no iban a España, iban a Gran Bretaña. Ese es Tarsis, Gran Bretaña, los ingleses y sus leoncillos, porque Britania es el león británico, en su bandera, el león británico. Y sus leoncillos son los anglo-descendientes, los norteamericanos. Gran Bretaña y Estados Unidos. Y estos dos países sí tienen intereses en Medio Oriente. Tienen sus bases militares en Medio Oriente. España no. Pero Estados Unidos y Gran Bretaña sí. España no tiene portaaviones. Pero Estados Unidos tiene portaaviones. Los mejores portaaviones del mundo, de la clase Nimitz y de la clase Gerald Ford. Y Gran Bretaña tiene los fabulosos portaaviones de la clase Príncipe de Gales, ¿cierto? Y de la clase Queen Elizabeth. Entonces, ellos son los navegantes del mar. Tienen la mejor flota naviera de combate y tienen la mejor tecnología del mundo. Y están aliados con Israel. Perfeccionan su armamento en la industria hebrea. O sea, las casas Boeing, Lockheed Martin, General Electric, siempre están siendo perfeccionadas por la inteligencia hebrea. Hay una férrea unidad entre Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. Como lo hubo antes, lo hay ahora. Tal cual. Ahí resolvemos nosotros este enigma de quiénes son las naves de Tarsis. ¿Quién es Tarsis? Tarsis es Britania. Y sus leoncillos, los anglo-descendientes, los norteamericanos. Los mercaderes de Tarsis, los de Tarsis. Cuando termine la tribulación de 7 años y venga Cristo a reinar y se dé la batalla de Megiddo, la batalla del valle de Megiddo, de Josafat, del valle de Josafat, van a ser salvadas estas naciones, los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos. Igual que Sabá, van a ser salvos. No van a ser destruidos. En el Salmo 72, vamos a ir al Salmo 72, dice en el versículo 10 del Salmo 72, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. De las costas, los reyes de Tarsis. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Sabá ofrecerán dones. Los hermanos de Israel, los hijos de Ismael, de la egipcia Agar, Sabá y Dedán, y los de Tarsis, traerán presentes al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo reinando en su trono en Jerusalén. Ahora, en este momento que estamos viviendo, a punto de que el Señor muy pronto venga a dar cumplimiento a su promesa para la iglesia, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y la iglesia una vez arrebatada, aparezca el anticristo, el hombre de pecado, siendo operado por la bestia, el que va a ser el Gog, el rey del norte. Mucha atención con Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Los reyes del norte y del sur. Habrá 3 reyes, dice, en Persia. 3 reyes. O sea, tenemos el rey de Asiria, el rey de Babilonia y el rey de Medo-Persa. El imperio asirio, el imperio babilonio y el imperio Medo-Persa. 3 reyes. Y el cuarto se hará de grande riqueza. Ese cuarto es la bestia, Gog. Ahora, los 3 reyes del norte, esos son los 3 reyes del norte y el cuarto, que es la bestia. Todo esto es el norte, Medio Oriente y Oriente, Asia Menor, todo esto es el norte en función de Israel. Pero hay 3 reyes del sur. ¿Cuáles son los 3 reyes del sur? Los que se oponen a los reyes del Oriente, a los reyes del norte. Bueno, tenemos nosotros el imperio egipcio, el imperio de Grecia, Alejandro Magno, el imperio griego macedonio y el imperio romano. Si ustedes se fijan bien,
tenemos aquí, tenemos a Egipto, ¿verdad? El Cairo. Miren ustedes cómo se va trazando una línea. Miren, Egipto. Luego tenemos Grecia. Tenemos Egipto, tenemos Grecia. Miren, hay una tendencia. Hay como se está formando una flecha, ¿verdad? Egipto, Grecia, Roma. Miren, Egipto, Grecia, Roma. ¿Hacia dónde apunta? Hacia Tarsis, rey del sur. El rey del norte apunta a Rusia y a China, los reyes del oriente. ¿Ok? Por lo tanto, Ezequiel capítulo 38, Gog y Magog, va a desarrollarse al final de los 7 años de la tribulación. Porque estos reyes del oriente, los chinos, que son comunistas, ellos van a actuar cuando uno de los 7 ángeles de las 7 copas, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, dice: luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos, sin obstáculos, hacia el occidente. Los reyes del oriente marchando hacia Israel. Ahora, una vez que la iglesia sea arrebatada, se va a tener que generar una serie de documentos de muchas naciones, donde se va a discutir el interés que tiene Israel por tener paz para levantar el tercer templo. Entonces se va a discutir, se van a hacer documentos y se va a lograr unos consensos entre el mundo comunista, Rusia, China, la India, Pakistán, Irán, Turquía, los de islámicos, y los comunistas, los de izquierda, con Israel. Un consenso. Pero ese consenso va a tener que ser confirmado. Ya lo inició Donald Trump con su suegro Harold Kushner, que es el acuerdo de Abraham, ¿verdad? Entonces, alguien lo va a tener que confirmar, que se confirme ese pacto. Pero esa persona que confirme ese pacto va a tener que ser híbrido. ¿Qué es lo que es híbrido? Que tenga dos componentes. Un componente pertenece a un grupo y el otro componente pertenece al otro grupo. Va a tener que tener una dualidad. Va a tener que simpatizar con los israelitas y va a tener que simpatizar con la gente de Medio Oriente. El anticristo es llamado el asirio. El anticristo va a provenir de algunas de las naciones que formaron parte del vasto imperio asirio. O sea, el anticristo puede venir de China, de Rusia, de Turquía, de Irak, de Irán. Puede que Erdogan envíe un ministro, bueno, Erdogan está a punto de morir, el que suceda al presidente de Turquía puede mandar un ministro a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Puede que Vladimir Putin también envíe a un ministro de él para que ocupe uno de los asientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir este asunto de paz en Medio Oriente. O puede que el ayatolá de Irán mande un emisario en representación de Irán para sentarse en uno de los asientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es posible. Pero tiene que venir de alguna de las naciones, el anticristo, que es el asirio, tiene que provenir de alguna de las naciones que formaron parte del vasto imperio asirio. O sea, de Israel hacia el norte. De Israel hacia allá. O sea, no puede venir de Francia, no puede venir de Inglaterra, no puede venir de Alemania, no puede. No puede porque contradice la Biblia, así de simple. Entonces tiene que él venir de algunas de las naciones que son musulmanas. Él tiene que ser un musulmán. Por eso digo que tiene que ser híbrido, porque va a ser israelita. Tiene que ser israelita.
cuando Salmanasar, en el libro de los Reyes, viniendo desde Asiria, era el monarca del imperio asirio, llevó cautiva las 10 tribus del norte de Israel, Zabulón, Neftalí, Isaacar, ¿cierto? José, las llevó cautiva. También llevó cautiva la tribu de Dan. Ahora, hacia lo más al norte de Asiria. En el libro de Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, da una enigmática profecía respecto de Dan. Dice, Dan juzgará a su pueblo. Dan juzgará a su pueblo. Será como una serpiente junto al camino que muerde al caballo y cae el jinete atrás. O sea, Dan va a juzgar a su pueblo. Es muy posible que el anticristo venga de la tribu de Dan, que sea una persona de credo musulmán, sí. Hay israelitas que son comunistas, como George Soros, Bill Gates, que son los hijos malos, ¿verdad?, de Jeremías 24, que no han vuelto a ser patria a Israel. La profecía de los hijos buenos y los hijos malos de Jeremías 24. Hay judíos que son comunistas, que incluso pueden abrazar la fe islámica, porque son totalmente ajenos al Dios de sus padres. Dice en el libro de Daniel, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y si no hace caso al Dios de sus padres, perfectamente puede tener credo islámico. Así de simple. Por eso que el anticristo es un personaje muy particular, porque tiene que tener esta cualidad de ser híbrido. O sea, que simpatice con el mundo musulmán y que también simpatice con el mundo israelita. Se va a sentar en uno de los 10 asientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y él le va a decir a los israelitas, yo también, por mis venas corre sangre israelita, yo vengo de la tribu de Dan. Es posible, para echarse al bolsillo a los israelitas. Pero él va a tener en su corazón el credo islámico. O sea, tiene que ser un personaje de esa naturaleza para que él pueda echarse al bolsillo a los musulmanes y a los israelitas, que son dos pueblos anticristo, hasta el día de hoy. Porque Israel se va a convertir a Cristo en Zacarías 14:4. ¿Ya? Pondrás en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4, el Señor. Cuando Él venga a ponerle fin a este periodo de 7 años de tribulación que se viene sobre el mundo. Y ahí se va a cumplir todo lo que está escrito en el libro del profeta Zacarías. Y verán al que traspasaron. Y le preguntarán, ¿qué heridas son aquellas que tienes en tus manos? Y el Señor le va a responder a los judíos, a los israelitas. Con ellas, con estas heridas, fui herido en casa de mis amigos. Y llorarán los judíos. Ahí se convertirán al Dios del cielo. Llorarán como se llora por hijo primogénito. Pero hasta ese momento seguirán siendo anticristos. Hasta ese momento. Como los musulmanes. Y este hombre de pecado va a tener que simpatizar con estos dos pueblos. El pueblo de Palestina, los musulmanes y con los israelitas. Para confirmar un pacto de paz que le permite a Israel levantar el tercer templo. Lo que hoy es imposible va a poder ser posible. Pero a cambio, los grandes defensores de Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos, van a tener que desmantelar sus bases militares, replegarse, sacar sus poderosos submarinos de la clase Scorpène, superatómicos, sacarlo, sacar sus fuerzas militares de Medio Oriente. ¿España tiene bases militares en Medio Oriente? No tiene, no. ¿Cuáles son las bases británicas en Medio Oriente? La Inglaterra, o Reino Unido, tiene bases militares en Chipre, la antigua Quitín. Gran Bretaña tiene bases militares en Irak, que da el Golfo Pérsico. Gran Bretaña, Reino Unido tiene bases militares en Qatar, ¿ya? Qatar está entre Arabia Saudita e Irak. Por ahí está Qatar, que da el Golfo Pérsico también. Y Gran Bretaña tiene base militar en Omán, al lado de Yemen. Por aquí está Omán, también al Golfo Pérsico. O sea que Gran Bretaña tiene mucho interés en el Golfo Pérsico, mucho interés en el petróleo
y mucha alianza estratégica con Israel. España no, pero Gran Bretaña sí. También tiene base militar y tiene barcos de guerra y submarinos en los Emiratos Árabes. Acá, cerca del Golfo Pérsico también. Gran Bretaña tiene mucha presencia militar en el Golfo Pérsico. Y los portaaviones británicos de la clase Queen Elizabeth y de la otra clase tan prestigiosa que tiene Inglaterra entran por el Mar Rojo. Han recalado en Ezion-Geber, ¿verdad? En el Mar Rojo. También se han visto naves británicas, portaaviones cerca de Chipre y de Tel Aviv, la antigua Jope. ¿Y qué decir de los portaaviones y los barcos de guerra norteamericanos? Hay mucha presencia de Gran Bretaña y de Estados Unidos en Medio Oriente. Y hay tráfico de petróleo. Entonces, hay mucha presencia militar británica y norteamericana en Medio Oriente. Pero no así de España. Y aquí, proféticamente, hay un reclamo respecto de las fuerzas del norte, de Gog, y toda su coalición militarizada, comunista e islámica, que van contra Israel. Una ciudad confiando en el pacto de paz. O sea, lo que va a tener que poner de su lado Estados Unidos y Gran Bretaña para que se confirme el pacto es desmantelar sus bases militares, sacar sus efectivos militares de Medio Oriente, retirar sus portaaviones, retirar sus barcos de guerra, retirar su poder aéreo, los portaaviones, retirar también los submarinos, todo su contingente, replegarlo, dejando liberado el escenario en Medio Oriente. E Israel va a tener que desarmarse. Entonces va a quedar configurado, ¿cierto?, el clima para que de la noche a la mañana este rey del norte, haciendo pactos con muchas naciones para ir en contra de una ciudad completamente sin muralla, sin defensa militar, sus aliados bastante retirados, va a estar Estados Unidos y va a estar Gran Bretaña, activos, mirando, contemplando lo que ocurre en Medio Oriente. Pero de la noche a la mañana, y porque estará Estados Unidos y porque estará Gran Bretaña, de la noche a la mañana, quebrantando el pacto de paz, Gog sube rápidamente, como nublado, dice la Escritura, contra Israel, a destruir. En ese momento se va a cumplir Apocalipsis capítulo 19. Vendrá Cristo desde los cielos a defender a su pueblo. Cristo vendrá a defender. Y será una carnicería. El Señor pisará el lagar de su ira, y la sangre de los soldados soviéticos, islámicos, rusos, comunistas, de los chinos, de los islámicos, correrá hasta el freno de los caballos, por una cantidad grande de estadios de diámetro, hasta el freno de los caballos. Será una carnicería. Y ahí Cristo viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y se va a cumplir Zacarías 14:4. En aquel día, el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Así que, bíblicamente hablando, Dios bendiga a Gran Bretaña y Dios, mi Dios, bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Y Dios bendiga a Israel. Voy a acercar la cámara para que puedan ver mejor el mapa, si es que me lo permite la señal. Aquí tenemos Israel, y aquí en este punto está la actual Eilat, que es un punto de Israel que le permite acceso al Mar Rojo. Aquí se hizo en 1858 el canal de Suez, que le permite a Europa poder accesar el petróleo del Golfo Pérsico, donde está Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Aquí está Yemen, ¿ya? Aquí está Omar. La antigua Yemen, o sea, la actual Yemen, era la bíblica Ofir. Ofir.
o Ufaz, que está siendo mencionada en Jeremías capítulo 10, versículo 9. Entonces, todo este es el escenario del Golfo Pérsico. Todo este escenario es el Golfo Pérsico. Y aquí tiene tiene puertos militares, puertos navales de guerra, Gran Bretaña, acá, Gran Bretaña, y Estados Unidos. Y los portaaviones de combate de la clase Gerald Ford y de la clase Nimitz navegan el Golfo Pérsico, navegan el Mar Rojo. Barcos de guerra norteamericano y británico, portaaviones, recalan en la actual Eilat, que era la antigua Ezion-Geber, donde Salomón ponía sus naves para partir, ¿cierto?, descendiendo por el mar Índico, pasando por el Cabo de Buena Esperanza y subiendo, ¿cierto?, por el mar Atlántico, llegando a las antiguas minas de estaño y cobre de Cornwall, con los Cornwalles. Ustedes saben que hace muy poco, haciendo excavaciones en Israel, se encontraron unas piezas de oro. Este dato lo voy a publicar en los comentarios, ¿ya?, al pie del video. Y lo examinaron en el laboratorio, unas piezas de oro de más de 3.000 años, según los expertos, y lo llevaron al laboratorio, hicieron análisis y corresponde a la misma calidad de oro que se encontraron en las minas de Gran Bretaña, las antiguas minas de estaño y cobre de Cornwall. Coincidieron en el laboratorio. Las minas que habían acá, en el actual Plymouth, en Inglaterra, en Britania, aquí está Irlanda, ¿verdad? Aquí, que es parte del Reino Unido. Entonces, se encontraron unas piezas de oro muy antiguas, datan de más de 2.500 años, casi 3.000, haciendo excavaciones en Israel, y tomaron esas piezas de plata y de oro, y las llevaron al laboratorio, la examinaron por el carbono 14 y muchas otras pruebas de tecnología actual, y descubrieron que pertenecían, ya, que su origen estaban en estas minas, en Gran Bretaña. Ahí hay otra prueba más de que Tarsis es Britania y no España. España no. Entonces ya podemos saber el reclamo de Sabá y de Dan, que son los de los Emiratos Árabes, que son los hermanos de Israel, ¿verdad? Acá está Emiratos Árabes. Sabá y de Dan, de aquí venía la reina de Sabá a ver a Salomón, porque Salomón estaba negociando con los de Tarsis. Entonces, la reina de Sabá fue a escuchar el Evangelio, porque Salomón predicaba la sabiduría que Dios le había dado. Predicaba de aquel rey de reyes que un día iba a venir a salvar, del Mesías. Eso predicaba Salomón. Entonces tenemos el río Éufrates, aquí, que se va a secar para dar paso a los reyes del Oriente. Entonces, Estados Unidos sí tiene presencia en la profecía bíblica. Sí tiene. Estados Unidos sí está contemplado. Son los leoncillos, los príncipes anglo-descendientes de los británicos. Sí, bíblicamente sí. No es como dicen los maestros que aprenden de institutos bíblicos, que dicen que no se ve a Estados Unidos en la profecía bíblica. Y sí, sí se ve, bíblicamente sí se ve. Bastante. Bueno, el mapa está hecho aproximadamente, ¿verdad? Es muy difícil dibujar un mapa abierto, pero tenemos nosotros Egipto, ¿verdad? Egipto, el imperio egipcio, hablando de los reyes del sur, el imperio griego macedonio, el imperio romano. Entonces esta tendencia apunta a Britania y a su descendiente. Britania, Gran Bretaña y Estados Unidos.
Y a pesar de que las Naciones Unidas han querido establecer este caballo de Troya para meter y meter musulmanes de raza negra en los países de Britania, el Reino Unido y Estados Unidos, de todas maneras, Estados Unidos y Gran Bretaña, sus fuerzas militares sí van a tener una activa participación al final de los tiempos. Uh-huh. Entonces aquí tenemos Egipto, Grecia, Roma. Miren cómo se proyecta Egipto, Grecia, Roma, Gran Bretaña, rey del sur, rey del norte. En Daniel capítulo 11 dice, de respecto de los reyes del norte y del sur, dice que habrá 3 reyes en Persia y el cuarto será de grande riqueza. Esos 3 reyes tienen relación con el imperio asirio, el rey de Asiria, el imperio babilonio, la actual Irak, el imperio medo-persa, la actual Irán. Pero el cuarto será Gog. Ahora los 3 reyes que hacen resistencia son el imperio egipcio, donde está el Cairo, la capital, el imperio griego-macedonio, más a Europa, entrando a Europa ya, después el imperio romano, ya mucho más en Europa, y proyectándose hacia Gran Bretaña, ¿verdad? Bueno, no nos sirve mucho esto porque lo coloca al revés. Ahí sí. Entonces tenemos Egipto, el imperio egipcio, rey del sur, el imperio griego, rey del sur, el imperio romano, rey del sur, y se proyecta hacia las islas británicas, ¿verdad? Los de Tarsis. Y hacia el norte de Israel, esto hay que verlo, no hay que verlo plano, porque si uno lo ve plano, o sea, hacia el sur de Israel, nosotros vemos África, ¿verdad? Pero esto está esférico, hay que verlo en 3D. Entonces, lo que está hacia el norte de Israel es malo. Todo lo que es Irak, Siria, India, China, Rusia, India, Pakistán, todos esos son países que son anticristo. Hace mucho tiempo que ya rechazaron a Cristo. Y lo que va quedando del cristianismo hoy en día es Occidente, ¿cierto? El mundo cristiano occidental. El mundo cristiano occidental. Mundo cristiano occidental. Y de las colonias británicas, Estados Unidos, y luego América, ¿verdad? El cristianismo. Gracias a Dios que existe Estados Unidos y Gran Bretaña. Y todo lo que está hacia el norte son las fuerzas de izquierda ideológicas, ¿verdad? Socialismo, comunismo, islam. Robespierre fue una persona que enalbardó las ideologías de izquierda, y en Francia, cuando destruyeron la monarquía francesa, nunca más se supo de los reyes de Francia. Robespierre decapitó a más de 300.000 franceses, y son los que decapitan, los de las ideologías de izquierda, los socialistas, los comunistas, cuando llegan a su extremo. Igual que los islámicos. Los islámicos también decapitan. Decapitan a los infieles a Alá, que son los cristianos, ¿ya? Entonces el conflicto es en función de Cristo, en función de Israel y en función de Cristo. Las fuerzas del sur son cristianas, las fuerzas del norte son de izquierda, socialistas, comunistas e islámicas. Mundo anticristo de Asia y Oriente. La China, la Rusia, Gog y los magoguitas, todas sus fuerzas que van a hacer una coalición, sabiendo que va a estar Estados Unidos y Gran Bretaña, les van a ganar el quien vive, ¿verdad? Lo tomando por sorpresa, para impedir que Estados Unidos y Gran Bretaña vengan en auxilio de Israel. Pero el que va a venir en auxilio de Israel va a ser Cristo Jesús, el Rey de Israel. Bien, espero que les haya gustado esta exposición bíblica y escatológica acerca de Gog y Magog. Y el reclamo
de los de Sabá y de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos, Ezequiel 38:13, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? Subiré, dice Dios respecto de Gog, subiré contra una tierra indefensa. Estarán confiando en el pacto de paz. Una tierra indefensa que habitan confiadamente, sin muros. Versículo 11. Cuando Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Versículo 14 de Ezequiel 38. Bien, Dios les bendiga.